tal? Soy Luis Islas Cruz, soy divulgador y profesor de matemáticas y bueno, vamos a ver uno de los problemas de Divertimáticas. Vamos a platicar la actividad 1 para el libro de quinto de primaria. En esta actividad, Innova traza una circunferencia, nos platica que tiene 10 centímetros de diámetro. Después traza un rectángulo inscrito. Como ella nos lo explica ahí, es un rectángulo que pasa por cada uno de los donde cada uno de sus vértices toca la circunferencia. Después, ella señaló los puntos medios de cada uno de los lados del rectángulo y una vez señalados, los unió. Esto forma un rombo. En un momento platicamos bien por qué efectivamente es un rombo, pero llegó a esta figura y ella se pregunta, ¿qué perímetro tiene ese rombo? El rombo que está aquí en medio. Entonces, viene con varias observaciones para que logremos llegar a la conclusión, logremos llegar a la solución. Y la primera es que todos los diámetros en una circunferencia son iguales. De hecho, un poco ahí disfrazado, nos muestra eso. Tiene este diámetro seleccionado, tiene 10 centímetros. El diámetro que se ve todo a lo ancho tiene 10 centímetros. Y cualquier otro que yo seleccionara, por ejemplo, el que ella hace en el dibujo, es uno parecido a ese también tiene 10 centímetros. Y luego nos dice cómo llegó de esta figura a la figura que se ve donde tiene las dos diagonales del rectángulo trazadas. Tiene las dos diagonales trazadas y efectivamente estas diagonales son diámetros también. Una manera de verlo es pensar que las dos figuras que se crean son simétricas. Por ejemplo, si pensamos en esta recta como un eje de simetría, por ejemplo, observamos que tenemos esta mitad y tenemos esta otra mitad. Tenemos lo mismo, quizás reflejado, pero tenemos lo mismo de ambos lados. Entonces, efectivamente, esta recta es un diámetro, este segmentito de recta es un diámetro para esta circunferencia. Muy bien, del mismo modo, podemos pensar también en esa simetría y darnos cuenta que si trazo estas rectas, las que unen los puntos medios de los lados opuestos, forman 4 rectángulos que son iguales, 4 rectángulos que dentro de ellos tienen las mismas medidas en sus lados y dentro de ellos tienen diagonales que van a ser iguales también. Ese es el segundo aspecto del cual nos platica el problema. ¿Es esta diagonal igual que esta? De hecho lo plantea como una pregunta, pero esa es una observación que podemos hacer con cualquier rectángulo, no tiene que ser exactamente este. Cualquier rectángulo, sea como sea, tiene esta medida igual a esta medida. Ahora que lo tenemos en este rectángulo, nos interesa saber cuál es esta medida, porque es lo que nos pregunta, cuál es el perímetro del rombo. Este es uno de los lados y estos los otros 3, entonces podríamos empezar por conocer uno de ellos. Si sabemos que este tiene la misma medida que esta diagonal, pues podríamos tratar de averiguar cuál es esta medida en lugar de esta. De la misma forma, en el rectángulo de abajo, podemos tratar de averiguar esta medida en lugar de esta. Pero ahora nos encontramos con una recta conocida, porque queremos saber esta medida y esta medida. Eso es una sola recta y ya podemos observar cuál es. Es efectivamente un diámetro de la circunferencia. Entonces, nos planteó todas estas preguntas. Primero nos pasamos a observar que todos los diámetros de la circunferencia son iguales. Después vimos que las diagonales de un rectángulo son iguales para cualquier rectángulo. Y luego identificamos las rectas que nos interesaban con rectas que ya conocíamos. Eso a menudo es una estrategia útil en algunos de los problemas. Entonces, ahora sí, tenemos que 2 de estas rectas miden lo mismo que la suma de esta más esta, que es un diámetro. Entonces,
el perímetro del rombo va a ser igual a la suma de esto más esto, que como dijimos es un diámetro, entonces es 10. Podemos empezar a pensarlo así, como un diámetro, pero tenemos lo mismo para este otro lado. Esta recta va a ser igual a esta, y esta recta que pertenece al rombo va a ser igual a esta otra. Entonces tenemos una nueva suma de dos segmentos que conocemos, que es otro diámetro. Y así podemos concluir que el perímetro es 20. Pues espero que les haya gustado, que haya quedado claro. En general vamos a poder encontrarnos esta clase de problemas en geometría y utilizar herramientas de este estilo, donde no nada más estamos utilizando meramente matemáticas, sino también hay que ver dónde está cada uno de los elementos. En general la geometría utiliza muchos de estos trucos y pues espero que se diviertan mucho utilizándolos.